La historia comienza no con un grito, sino con un miedo silencioso y creciente. Echa raíces en una casa pequeña y sin pretensiones en la calle Periwinkle, en Culver City, California. Esta es la historia de Doris Bitter, un nombre sinónimo de un embrujo aterrador y profundamente controvertido. Es una historia que se desarrolló a mediados de los 1970. Doris no era una persona con recursos o influencia. Era una madre soltera que criaba a sus 4 hijos, en un hogar que parecía tener su propia historia oscura, mucho antes de que sus propios problemas comenzaran a manifestarse. Su vida ya estaba marcada por las dificultades y el trauma, con cicatrices físicas y emocionales muy profundas. Su trauma pasado la convirtió en un objetivo vulnerable para alguna fuerza depredadora no humana, o creó un ambiente psicológico tan cargado de estrés que imitaba un embrujo. La atmósfera estaba pesada con tensión, miedo y los ecos del sufrimiento pasado. Sus paredes parecían respirar con vida propia, crujiendo en la oscuridad de la noche. Los niños hablarían más tarde de un sentimiento: ser observados por ojos invisibles. Escuchaban golpes débiles desde dentro de las paredes, que parecían seguirlos de habitación en habitación. Los extraños sucesos en la casa de los Bitter se intensificaron drásticamente. En 1974, lo que comenzó como ruidos inquietantes y sombras fugaces se transformó en asaltos directos, físicos, brutales contra Doris. Informó haber sido lanzada por una fuerza invisible, golpes que la dejaron magullada y aterrorizada. Habló de ser sujetada, inmovilizada por un peso que no podía ver. Sus luchas, inútiles contra la presión aplastante, no eran empujones suaves, ni toques misteriosos, eran ataques violentos con evidencia física tangible. La presencia invisible había declarado la guerra, y Doris era el epicentro de una tormenta inexplicable. La familia vivía en estado de asedio constante. Lo más inquietante, Doris afirmó haber sufrido repetidos asaltos sexuales por entidades invisibles, formas frías que la sujetaban en la oscuridad. No eran sueños, estaba despierta, consciente y luchando. Pausa. A medida que la situación se volvió insoportable, la noticia llegó a un grupo de parapsicología de la UCLA. Lideraba el Dr. Barry Taff, con su colega Kerry Gaynor. Abordaron el caso con curiosidad científica y mente abierta. No eran cazadores de fantasmas sensacionalistas, buscaban documentar fenómenos psicocinéticos. Hallaron caos y una familia al borde del colapso. Llegaron con cámaras, grabadoras y un magnetómetro para detectar fluctuaciones EM. Entrevistaron a Doris y a sus hijos, documentando meticulosamente sus relatos. El miedo era crudo y auténtico. Relatar los ataques parecía desencadenar actividad. Escépticos, pero intrigados por lo que presenciaban. Documentaron actividad poltergeist, arcos de luz, orbes que se materializaban y desaparecían. Fotografías mostraban rayas y orbes de luz. Una cámara cayó. Captaron golpes y picos EM sin causa convencional. Pausa. La evidencia se acumulaba y se volvía más extraña. La investigación se convirtió en estudio de caso, atrayendo a más de 30 observadores. Colectivamente, lo llamaron el caso Poltergeist de Culver City. Notaron que los fenómenos se centraban en Doris. Aumentaba con su presencia, disminuía en su ausencia. Clasificaron el caso como psicocinesis espontánea recurrente. Fotografías mostraban fenómenos luminosos, bandas arqueadas, nieblas verdes y orbes brillantes. Una imagen icónica cimentó el perfil del caso. Teorizaron un plasma o gas ionizado. Creyendo en una inteligencia, la desafiaron para que se manifestara. Un armario se abrió, ollas fueron arrojadas. Doris gritó que era atacada. Una forma verde se formó en la esquina. Aún así, no captaron las afirmaciones extremas en película. Audio inconcluso. Pausa. La notoriedad atrajo escrutinio y escepticismo. Explicaciones mundanas, orbes, rayas, destello de lente,
polvo, dobles exposiciones. Sin controles reproducibles, no se descartaban artefactos. Moretones, autolesión, trastornos, reacciones dermatológicas, púrpura psicógena. Se criticó la objetividad y el acto de provocar a la entidad. La posibilidad de fraude nunca fue descartada por completo. El argumento más fuerte: la historia de vida de Doris, abusos, pobreza, alcoholismo. Psicólogos: externalización del trauma, entidades como metáforas del dolor. Quizá no hubo espíritus, sino el espectro real del trauma manifestado. Pausa. Más allá de luces y moretones, el elemento humano es el más complejo y trágico. Testigos y víctimas. La sugestión puede moldear recuerdos. Tras la investigación, se mudaron. Lo extremo cesó. Doris afirmó actividad menor el resto de su vida. Falleció en 1999. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo uno de los más debatidos. La casa ya no existe. La historia perdura en notas, fotografías y recuerdos. Lo que queda no es certeza, sino preguntas. Creencia y duda coexisten. Testigos, lesiones y luces versus sugestión y trauma. A veces la oscuridad más profunda está en las preguntas sin respuesta.